Y ahora os voy a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que como ya ha anunciado Raquel antes, se trata de Mauricio Valiente. Es un ponente, entendemos que de lujo. Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. Su especialidad es la abogacía de derechos humanos y de personas refugiadas. Además, es responsable de Memoria Democrática del Comité Central del Partido Comunista de España y lo más importante, en nuestra opinión, es que actualmente es el coordinador parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados dentro del grupo político de Unidas Podemos, En Común Podem y Galicia en Común. Merced a este cargo, pues Mauricio ha estado en todo el cocimiento, digamos, de la ley, desde su inicio, su parón que hubo parlamentario, y conoce todos los entresijos de la ley, las negociaciones con los diferentes grupos políticos en cuanto a la presentación de enmiendas, todo el fragor del debate de la ley. Y bueno, y desde ese punto y hora, pues lo hemos invitado aquí. Le agradecemos la deferencia que ha tenido por abrirnos un hueco en una apretada agenda que sabemos que tiene. Y sin más, pues le cedo ya la palabra a Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Encantados de compartir con vosotros este espacio y este momento de debate. Como estamos en un acto organizado por la red de activistas, de personas comprometidas en la lucha por la memoria, voy a organizar mi intervención en dos bloques. La primera parte va a ser una reflexión de para qué luchamos por la memoria democrática, que creo que es necesario hacerla, y la segunda os voy a sugerir un conjunto de contenidos de la ley que creo que nos pueden servir en el trabajo que hacemos cada uno de nosotros en el movimiento memorialista o allí donde organizamos nuestra actuación política. Porque esta ley de memoria democrática, sin duda, lo decíais en la introducción, nos ofrece muchas oportunidades para actuar, para intervenir. Pero creo que con carácter previo, desde la izquierda transformadora, nos tenemos que preguntar para qué queremos una memoria democrática, para qué trabajamos por una memoria democrática, ¿no? Creo que hay tres respuestas, tres razones que pueden dar contestación a esta pregunta. La primera, quizá la más obvia, es que es algo que tiene que ver con nuestras señas de identidad. Es una forma de reconocer la lucha social, lo que nos ha traído hasta aquí, para motivar a nuestra militancia, también para exigir y denunciar a los represores, a quienes acabaron con ese proyecto democrático que fue la Segunda República y quienes impusieron una cruel dictadura, ¿no? Desde luego, esta no es, ¿no?, una razón que podamos descartar, ¿no? Es algo importante que construyamos referentes, modelos que sirven para la lucha política y social. Pero también hay que decir que sería una razón incompleta, ¿no?, si nos detuviéramos simplemente en dar esta respuesta, ¿no? Luchamos por la memoria democrática por muchas más razones. Una segunda razón sería por el derecho a la reparación de las víctimas, que reclamamos justicia, que es una deuda histórica que debemos saldar en este país, conjunto de la sociedad. También es un imperativo legal más allá
de esta ley, que está reconocido en las normas del derecho internacional, ¿no? Creo que este es un aspecto, vamos, insoslayable, que además es el reclamo más inmediato, ¿no?, para la movilización, ¿no? Siempre se ha planteado que después de ese silencio tan prolongado desde la transición, fueron los hijos y los nietos los que empezaron a reclamar la memoria, ¿no?, en la necesidad de hacer justicia con las víctimas. Es importante, es una razón que tenemos que tenemos siempre presente, pero es una razón más, Y lo digo porque en este debate que tenemos y en la necesidad también de tener una visión más amplia, nosotros siempre hemos sido, desde la izquierda, defensores de que la memoria individual es una forma de luchar por la memoria colectiva. Reivindicamos a nuestros familiares como una forma de hacer comprender al conjunto de la sociedad lo que vivió este país. Pero hay un riesgo también, y es convertir la memoria en la única reivindicación, ¿no?, del derecho de las víctimas a la reparación, que es fundamental, pero que no llega a contestar el por qué luchamos por la memoria democrática, porque no es simplemente una cuestión de solidaridad. Y esto me da pie a la tercera razón, ¿no?, de por qué luchamos por la memoria democrática. Y lo hacemos para construir una identidad colectiva de país que dé sentido al proyecto de transformaciones, de cambio, que pueda ser compartido por el conjunto del país. Creo que esto es fundamental tenerlo presente, ¿no?, porque va a darnos razones y a explicarnos el por qué nos empeñamos en sacar esta ley. Por supuesto, para construir referentes, por supuesto, para dar derechos a las víctimas, pero también porque estamos implicados en un proyecto de transformación democrática. La mejor justicia que podemos hacer con las víctimas del franquismo es traer a nuestros días y recuperar ese proyecto de transformación democrática, de justicia social, que fue la Segunda República y nuestra lucha por la República, por el socialismo, por la justicia social. A veces estas tres razones entran en colisión o hay momentos de fricción. Creo que es importante que como activistas y como participantes también de un proyecto político lo tengamos en cuenta para armonizarlas y ser capaces de ir de lo concreto a lo general con un proyecto y con una idea de la razón de nuestra lucha. En algún caso, y lo comentabas, ¿no?, en la introducción, se han contrapuesto y se han señalado las deficiencias de esta ley de memoria, que son evidentes porque las hemos debatido a lo largo de todo el proceso parlamentario, no solo en el parón que hubo en su momento, sino en las distintas discusiones con las enmiendas que estaban registradas en el Congreso. Y en la impugnación yo creo que salían a relucir cuáles eran las prioridades de los distintos grupos, de los distintos actores a la hora de luchar por una memoria democrática. Y desde luego se señalaba lo que son las principales deficiencias de la ley, que es todo lo referente a la justicia, porque es una ley
que introduce muchos elementos positivos, pero en el plano de la justicia una reivindicación que teníamos, que era la derogación de 2 letras de la ley de amnistía, de 2 letras de la ley de amnistía que planteaban la necesidad de perseguir a los funcionarios del franquismo, pues al final no hubo mayoría suficiente, ¿no? Pero nosotros, a pesar de eso, considerábamos que era importante que saliera la ley. Y que era importante porque teníamos en cuenta estas 3 razones. Porque seguramente este planteamiento, esta falta de ambición de la ley, va a hacer que sea más difícil la lucha contra la impunidad, añadido a otras razones como el paso del tiempo y la muerte de los represores, que eso es inevitable, ¿no? Pero pusimos por delante la necesidad de contar con un conjunto de instrumentos que nos ayuden a crear esa identidad y esa memoria democrática colectiva, que va más allá de reclamar una reparación a las víctimas, que va más allá, que por supuesto reclama esa dignificación, pero que va mucho más allá. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta en los debates que tenemos. Podemos pues, recrearnos en que la ley tendría que haber ido más allá. Es un debate legítimo y es más, muchas de las cosas a las que hemos tenido que renunciar porque no había mayoría suficiente, no significa que queden en el trastero, pues siguen siendo reivindicaciones que estarán en la hoja de ruta de nuestras reivindicaciones. Pero tenemos un conjunto de contenidos que nos permiten avanzar decisivamente en lo que son las políticas de memoria. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que no caigamos en un reduccionismo del movimiento de memoria hacia lo que es la reparación de las víctimas, porque al final nos acaba limitando el espacio que necesitamos que sea socialmente mayoritario para el cambio por el que estamos peleando en este país. Dicho esto, entro en los contenidos que creo que nos van a permitir avanzar en esta dirección, ¿no? El primero es que se haya conseguido que la ley condene el golpe de Estado, la guerra impuesta al pueblo español y los 40 años de dictadura y la declaración por ley de ilegalidad del franquismo. Esto es un aspecto fundamental para oponerlo a la equidistancia, que es no solo la excusa a la que se agarran los que se oponen a la ley de memoria democrática, sino una reacción casi mecánica de buena parte de la población y que explica que tengamos todavía mucha dificultad para hacer avanzar un movimiento que tenga la fuerza que nos gustaría que representara, ¿no? Y en el debate de la ley pusimos mucho énfasis en que se incluyera en la redacción una referencia al golpe de Estado. Porque claro, y por eso también tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? de que no solo tenemos que hablar de víctimas, tenemos que tener una visión más amplia. Porque claro, en muchos debates, ¿no? Cuando nosotros planteamos la necesidad de la reparación, de forma automática, bueno, claro, pero es que también hubo víctimas como consecuencia de la defensa de la República, como consecuencia además en un contexto como el que fue el golpe de Estado de reacción popular, donde las estructuras se vinieron abajo. Es una reacción casi mecánica, ¿no? En los debates sociales que tenemos. Claro, nosotros lo que no vamos a hacer, no debemos hacer, es contraponer víctimas. La razón con la que podemos combatir esa equidistancia es esta relación.
si no hubiera habido golpe de Estado, no hubiera habido ni guerra, ni hubiera habido dictadura. Y el problema, el origen del drama que vivimos en este país es un golpe de Estado que puso fin a un proyecto democrático como fue el de la Segunda República. Esto es un argumento que es fundamental, que incluso al Partido Socialista le costó aceptarlo. No fue fácil que lo recogieran como está recogido en la ley, pero creo que es una oportunidad para el trabajo ideológico que tenemos que hacer a todos los niveles. Un trabajo ideológico que explique que sí, que claro, por supuesto que hubo víctimas en el conjunto del país, pero porque hubo una agresión al Estado democrático, una subversión del conjunto del orden institucional, y eso provocó un caos y una necesidad de defensa de la mayoría de la población frente a lo que se estaba viviendo. Bueno, creo que ese es el primer aspecto fundamental para esta lucha ideológica, para esta labor que tenemos que hacer de convencimiento de la mayoría social. En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la ley creo que nos da también oportunidad para superar una visión muy parcial que incluso entre gente preparada se tiene de lo que es la aplicación de la ley de memoria democrática, que muchas veces se limita, pues a la recuperación de las personas asesinadas que están en las fosas comunes, ¿no? Creo que la ley hace un esfuerzo muy grande de enumeración del conjunto de las categorías de víctimas que hay, que es algo que tenemos que explicar, ¿no? No solo las personas fallecidas y desaparecidas, sino el conjunto de las privaciones de libertad, las personas que fueron deportadas, condenadas a trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, el exilio, que se recoge expresamente como una de las situaciones para ser reconocido como víctima del exilio, la depuración o las represalias profesionales, las niñas y niños sustraídos, los bebés robados, el conjunto de personas que se implicaron en la guerrilla antifranquista y la represión cruel que sufrieron, la represión a la utilización de las lenguas propias en el conjunto del país, la represión que sufrieron los militares democráticos, se menciona expresamente en la ley a la Unión Militar Democrática, la represión de carácter ideológico que sufrieron no solo quienes no aceptaban los dogmas de la Iglesia Católica, sino también colectivos enteros como fueron los que pertenecían, las personas que pertenecían a la masonería, ¿no? Es importante que tengamos este amplio abanico y que expliquemos que la Ley de Memoria Democrática tiene que ver con el golpe de Estado, con la dictadura y con la guerra y con 40 años de dictadura, que es algo que a veces, sorprendentemente, se olvida, ¿no? Y también destacaría que la ley contempla como víctimas a los partidos que sufrimos la represión del franquismo, ¿no? Está contemplado en el artículo 3.5, lo digo porque a la hora de las personaciones y de instar reconocimiento es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? De los que forman parte de Izquierda Unida, pues el Partido Comunista de España, Izquierda Republicana y como formaciones que existían en ese momento y que fueron objeto colectivo de la represión. En tercer lugar, tercer elemento que creo que es fundamental que sigamos trabajando, la labor de reconocimiento y
registro de las víctimas. Es un trabajo que hay que hacer a todos los niveles con esta perspectiva amplia, no con una visión reducida, y creo que es importante que lo organicemos a todos los niveles. Sabéis que la ley contempla la nulidad de todas las sentencias y condenas. La nulidad no hay que pedirla, se establece por ley, por lo tanto se aplica de una manera automática, pero el reconocimiento del carácter de víctima hay que solicitarlo al Ministerio de la Presidencia, a la Secretaría de Estado de Memoria. El que podamos organizar en cada barrio, en cada localidad, en cada sector, el trabajo de identificación y aporte de ese conjunto de víctimas, creo que va a ser un elemento muy poderoso para ampliar el impacto de esta ley. Es un instrumento que tenemos a nuestro alcance. Evidentemente hay que hacer una documentación, una labor de documentación, y me parece que es un ejemplo claro de lo que decía al principio, de que no centrarnos o aprovechar la memoria individual para reivindicar una memoria colectiva. Si eso lo hacemos a cada nivel territorial, sectorial, profesional, esa memoria, esa relación de víctimas reconocida va a servir también para ir construyendo una memoria colectiva. Son las víctimas de Dos Hermanas, las víctimas de Cádiz, las víctimas de Sevilla, ¿no? Y creo que es una tarea que tenemos por delante y que permite la ley y que será importante avanzar con ella. Lo mismo con la creación de la Fiscalía de Sala. Ya he mencionado al principio que los temas de justicia son los que menos han avanzado en esta ley, fundamentalmente por la resistencia del Partido Socialista, pero se crea una Fiscalía de Sala. La ley tenía una carencia importante, que era la dotación de esa Fiscalía para que haya personal suficiente y que se pueda poner a trabajar de la forma más rápida posible. Ahora mismo, en esta semana, pues hemos podido impulsar ese desarrollo. Pues bueno, hay que hacer todo un trabajo para que la información que permita trabajar a la Fiscalía se ponga en marcha, porque una Fiscalía al final, o la justicia, no es nada si no somos capaces de impulsarla. Por eso, esto está ligado también al reconocimiento del carácter del conjunto de las víctimas y que se conviertan en actores de la aplicación de la nueva ley. Quinto aspecto que me gustaría destacar, porque creo que es un instrumento que tenemos a nuestro alcance, toda la regulación que hemos introducido con respecto al acceso a la documentación, al acceso a los archivos públicos y privados, que esta es una de las grandes batallas que hemos tenido en el debate y en el proceso de elaboración de la ley. Públicos, por supuesto, y además se reconoce la gratuidad de las copias que se obtengan y de la exención de tasas por este servicio, pero también en los privados que reciban subvenciones públicas, ¿no? Porque evidentemente pues un archivo exclusivamente privado es muy difícil de poder intervenir con él. Bueno, pues eso es algo que es importante, sobre todo tiene que ver con los archivos eclesiásticos, que en algún caso pues son relevantes para identificar algunas de las víctimas. Creo que también ese es un elemento muy importante que tenemos por delante en nuestro trabajo. Sexto lugar, el tema de las incautaciones, que ha sido pues bueno, uno de los aspectos más relegados en todo el proceso
de las políticas de memoria que se han ido construyendo, ¿no? Incautaciones que no solo fueron de propiedades de las personas represaliadas, sino también de muchas cooperativas, de muchos municipios, de muchas iniciativas sociales que vieron cómo no solo se les ilegalizaba, sino que sus bienes quedaban directamente en el expolio que se cometió durante estos años. Eso es un planteamiento que recoge la ley a través de la creación de una auditoría que se marca un año para presentar un informe completo de la misma. Yo creo que va a ser muy difícil poder llevarlo a cabo por la complejidad o por la falta de documentación de muchas de las incautaciones que se llevaron a cabo. Pero en todo caso es una labor que debemos de asumir en el conjunto de las asociaciones, de las corporaciones locales, para que se saque a la luz el enorme expolio que acompañó la represión de la dictadura franquista. Un sexto elemento son los trabajos, la labor de identificación del trabajo esclavo, de los trabajos forzados, que aquí en Andalucía además pues hay varios casos que habéis trabajado y que habéis trabajado muy bien. Es importante no solo identificarlos, sino el trabajo que haga esta comisión para reclamar posteriormente responsabilidades. La redacción que da la ley es lo suficientemente ambigua para no cerrar el paso a que posteriormente se exijan que empresas que se beneficiaron de estos trabajos forzados puedan revertir ese beneficio indebido que tuvieron ahora, entre otras cosas, también para las políticas de memoria y para la reparación a las víctimas. En el debate de la ley se pusieron como ejemplos experiencias en Alemania, fundamentalmente, donde las grandes empresas industriales conocidas por todos, ¿no?, de la industria del motor o de la industria química, al final repararon y se comprometieron, ¿no?, a reparar y a contribuir pues, al conjunto de las políticas de memoria, ¿no?, de las víctimas del nazismo, ¿no? Eso es un objetivo que tenemos por delante. Quizá leyendo la ley por encima no queda muy explícito porque bueno, se recoge con una reacción, como ya digo, ambigua, pero es una oportunidad y un instrumento que tenemos por delante para desarrollarlo, ¿no? En séptimo lugar, el tema de los elementos contrarios a la memoria democrática. Quizá es algo que aquí en Andalucía lo tengáis más desarrollado, porque la ley andaluza ha servido de referente para la ley en el conjunto del Estado, pero que también, por vuestra propia experiencia, lo que se demuestra es que no basta con que la ley lo recoja. Hace falta todo un trabajo, primero voluntad política, que la voluntad política pues dependerá de quién esté gobernando a todos los niveles, y todo un trabajo de impulso desde las organizaciones políticas y desde el movimiento memorialista. Tenemos una ventaja en este momento, y es que la ley estatal plantea dos instrumentos que creo que van a ser de gran utilidad. La ejecución subsidiaria por parte de la Administración General del Estado, en este momento además que participamos en el Gobierno, y el establecimiento de un régimen sancionador que no existía en la ley de 2007 de memoria democrática. Eso va a ayudar a que todo este trabajo de retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática
se ponga en ejecución y se pueda aplicar de la forma más rápida posible, ¿no? La ley lo que dice es que son competentes del inicio de los expedientes las comunidades autónomas, pero en caso de que las comunidades autónomas no quieran o se resistan a hacerlo, se legitima también a las víctimas, y vuelvo por eso también a la importancia que tiene ese primer aspecto de reconocerse como víctimas para poder actuar. Pueden sustituir esa inacción por parte de las comunidades autónomas y exigir al Gobierno en el conjunto del Estado a que proceda a la retirada de estos elementos contrarios a la memoria democrática. Octavo instrumento, octava oportunidad que ofrece la ley, compleja, lo hemos visto hace una semana con la conmemoración del 20 de noviembre, todo lo que tiene que ver con la persecución la prohibición de los actos públicos de enaltecimiento del franquismo, de la dictadura, ¿no? Y en esto tenemos que tener en cuenta que, claro, que hay un principio general del derecho sancionador, y es que uno se tiene que ajustar a lo que prevea la propia ley. Y la propia ley no plantea solamente que es sancionable el hecho del enaltecimiento del golpe de Estado o del franquismo, sino también que se haga con voluntad de menosprecio o humillación de las víctimas. Y ese es un elemento de complejidad, porque claro, es un elemento interpretativo que, la Administración, los jueces en su caso, cuando llegan los jueces, pues tendrán que valorar hasta qué punto, ¿no?, concurren estas dos circunstancias, ¿no? En todo caso, lo que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que exigir, que por eso se recogió este planteamiento en la ley, es que se investigue. O sea, lo que no cabe es que a nivel municipal, de subdelegación de gobierno, delegación de gobierno, a todos los niveles, que haya actos de reivindicación del franquismo y que no se levanten acta de lo que ha sucedido, y a partir de ahí se investigue y se valore al final, pues el contenido de la sanción. En todo caso, lo digo también porque, claro, lo que está claro, a mi juicio, de cómo está redactada la ley, que el simple enaltecimiento no conlleva una infracción, requiere además esa intencionalidad de menosprecio o humillación de las víctimas, con lo cual, pues hay que estar muy atentos a ver dónde se realizan esos actos y con qué contenidos, ¿no? Y para eso hace falta una investigación exhaustiva, ¿no? Noveno elemento de oportunidad que incluye la ley, que creo que tenemos que trabajar y que pues nos ofrece una perspectiva bastante ambiciosa si la trabajamos bien. Todo lo que tiene que ver con la materia educativa y la formación del profesorado. La ley recoge la necesidad de incluir estos contenidos en el currículum escolar, ya se ha hecho. La ley, la reforma última educativa lo ha hecho. Ahora bien, la gran dificultad es cómo poner en práctica estos contenidos, porque en gran medida depende de los profesores. Fue muy interesante en este sentido el debate que hubo hace un mes en el congreso que organizasteis aquí en Andalucía sobre la desbandada, una mesa mollina, una mesa temática sobre educación, donde profesores explicaban las oportunidades que ofrece la ley y las distintas alternativas, que no es adoctrinar a los alumnos, que es el dar elementos de juicio suficientes para valorar lo que es
una violación masiva de los derechos humanos, como es la vivida en nuestro país. Yo siempre recuerdo cuando fui responsable en el Ayuntamiento de Madrid de las políticas de memoria, que fuimos a poner una placa a Mauthausen, como compartiendo visita a Mauthausen venían autobuses enteros de escolares que iban a hacer una visita obligada, ¿no? Obligada, enmarcada en la formación a lo que era el campo de concentración, durísimo, ¿no? Donde se ven pues, las cámaras de gas y las condiciones, ¿no? de ese campo de exterminio, ¿no? Pero bueno, creo que es una oportunidad que abre la ley, es un trabajo que ya se está haciendo y que va a permitir además abrir el espectro en cuanto al conocimiento y a la sensibilización de la memoria democrática. Y por último, para no extenderme demasiado y dar pie al debate, la importancia de la divulgación y de lo que podríamos denominar una comisión de la verdad que recoge esta ley de memoria democrática, ¿no? Que ha sido también objeto de bastante debate. Lo que plantea la ley es la elaboración de un informe donde de alguna forma sistematice y concluya lo que fue el golpe de Estado, la guerra y la dictadura y las violaciones masivas y el proyecto de exterminación que conllevaba. Va a ser una comisión que tiene que constituirse en el seno del Consejo de la Memoria Democrática, que es un consejo de participación donde estarán presentes las organizaciones memorialistas y que pues estará compuesto de un conjunto de expertos, de académicos, que son los que redactarán este informe. Yo creo que eso va a ser, es uno de las pruebas, de los retos más importantes que tiene la ejecución, la aplicación de esta ley de memoria. Recordaréis, en el caso argentino, la importancia que tuvo el informe Sábato, el escritor argentino, ¿no? Que fue capaz, en un texto, de explicar cuál era el proyecto de la dictadura. Este es el reto que hay por delante y la importancia de llevar a la práctica esta previsión de la ley. Un instrumento que tenga la suficiente solidez académica. Yo creo que los estudios regionales, los estudios especializados, yo creo, han avanzado lo suficiente como para poder hacer esa síntesis y que esté encabezada por un conjunto de personas con la autoridad moral que permita contar con un instrumento para esto que decías al inicio de la batalla por el relato. Que no es la historia oficial, no, que es la explicación de lo que pasó y a partir de ahí todos los debates que se quieran, pero la explicación de lo que pasó y por qué necesitamos una memoria democrática y para qué la necesitamos, para recuperar ese proyecto de democracia que se frustró hace más de 80 años. Bueno, esto sería el último instrumento que os quería mencionar, ¿no? Que ofrece la ley y que podemos trabajar cada uno al nivel que le corresponde, ¿no? Al nivel de los movimientos sociales memorialistas, a nivel del trabajo institucional en los municipios, exigiendo que esto no es una ley para que la apliquen otros, no, es que esto la podemos asumir a todos los niveles y hay oportunidades para trabajarla y para impulsarla a todos los niveles. En conclusión, conozcamos la ley, difundámosla, estamos en una red de activistas, ¿no? Todos vosotros trabajáis de una forma o de otra en el movimiento memorialista, aprovechemos las oportunidades, debates, insuficiencias de la ley, los hay, los seguirá habiendo, seguiremos peleando por mejorarlo, pero aprovechemos la oportunidad que nos ofrece esta ley, porque
Si pensamos que el relato está ganado, que la batalla la tenemos ganada, nos equivocamos. Hay un contexto difícil y hay un contexto difícil sobre todo en ámbitos juveniles, en ámbitos de las nuevas generaciones que no solo desconocen lo que pasó, sino que bueno, están de alguna forma viéndose influenciados por una especie de ola reaccionaria, ¿no?, que justifica el franquismo, incluso como podemos hasta llegar a decir que está de moda, ¿no? Y eso es una triste realidad que nos obliga a tener una capacidad de reacción y pensar que cuando hacemos esta ley, como cuando trabajamos, cuando trabajamos en la memoria, no lo estamos haciendo pues para nosotros mismos. O no solo para nosotros mismos, por supuesto que necesitamos, como decía al principio, y ya concluyo con eso, necesitamos referentes, sí. Y por eso reivindicamos a los luchadores sociales. Necesitamos hacer justicia con las víctimas, por supuesto. Pero para ganar esta batalla necesitamos disputar la mayoría social que ahora mismo no tenemos. Y por eso esta es una ley no para dar satisfacción a quienes ya estamos implicados, sino para ganar esa mayoría social. Y tenemos instrumentos para hacerlo. A ver si con el empuje de todos podemos conseguirlo. Muchas gracias.